Las mentiras que me cuento en mi mente, en mi cabeza, me las platico tanto, creo tanto en mis historias, tanto en mi forma de ver y entender la vida, creo tanto y asumo tanto esa verdad que definitivamente a veces no hay nadie, ni yo mismo, que me haga cambiar de opinión. Creo que tengo la verdad. Esas son las mentiras que me cuento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo voy y me hago estudios cada 6 meses. Eso no es cuidarte. Bueno, es cuidarte a tu manera, pero no es verificar realmente un resultado. Bueno, vamos a hablar de las mentiras que me cuento, las mentiras que yo me he contado toda mi vida y que definitivamente no me han dejado avanzar. ¿Cómo y por qué una persona piensa que se cuida y aunque se cuide, no se está cuidando? Una persona, aunque se cuida, piensa que se está cuidando y realmente no se está cuidando. ¡Wow! Ese es un trabalenguas, es algo como muy confuso, es lo que vamos a hablar ahorita en este momento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay tanta controversia en la medicina, en la nutrición, en el deporte, en todo, en la política, en todas las situaciones, en todos los ámbitos de la vida, hay una controversia abismal. ¿Y por qué esa controversia abismal? Lo voy a poner desde la filosofía. Cuando nosotros nacemos, incluso cuando nos despegan de nuestra madre, pues evidentemente vivimos una separación. Y esa separación es porque mi cuerpo se separa del de mi madre y entonces yo vivo una creencia de separación. Entonces, desde ese contexto que yo vivo una separación, entonces mi mente, yo como bebé, me voy construyendo. A los 3, 4 años empiezo a tener, al año, 2 años, empiezo a balbucear, empiezo a conocer mamá, papá, y empiezo a conocer, empiezan las islas de ego, y entonces empiezo a crear una identidad transpersonal, y digo, esta soy yo, este soy yo, este niño, ya sea que me estoy construyendo una imagen de que soy bonito, que soy inteligente, o que soy capaz, o que soy un inepto. Todo eso se va generando una identidad. Y entonces yo pienso que yo soy el que soy, sí, está bien, y que el que está enfrente de mí no tiene nada que ver conmigo. Y entonces tenemos una separación, y entonces ahí empieza la separación, y entonces empiezo a creer que lo que yo creo es verdad. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Con la medicina. Cuando una persona me dice, doctor, yo siempre me he cuidado y le digo, a ver, vamos a ver cómo comes. Y vamos a ver cómo comes, y comes esto y comes el otro, cuánto comes. Y pues salió reprobado en la alimentación. Y le digo, oye, ¿cuál es el ejercicio mínimo necesario que has hecho y por cuánto tiempo? No, pues sí hago ejercicio, pero tengo 1 año haciendo ejercicio. Entonces, tienes 50 años, pero tienes 49 sin hacer ejercicio. Entonces, ahí se da cuenta que no está haciendo lo que tendría que haber hecho. Y luego en las relaciones, curiosamente, tengo pacientes que no se atreven a decir, y por sí mismos, decir, es que tengo estrés con mi pareja, pero ¿qué te pasa? ¿Qué hace tu pareja para que tú te sientas mal? No, es que ya no siento la admiración por ella. Sí, pero ese no es un estrés. Dime qué pasa, y hasta que dice, sí, es que me quiero divorciar de él, ya no lo soporto. Fíjate. ¿Y desde cuándo tú querías divorciarte? Hace 15 o 20 años. Y entonces, ¿qué te hace replantear que hasta ahora, después de 15 años? Entonces dice, wow, me estoy dando cuenta que las mentiras que me cuento, las mentiras que me platico en mi mente, me las voy reafirmando, y me doy cuenta que no tuve el valor de enfrentar una situación que venía desde hace 15 años, que no siento emoción, no siento amor por mi esposo, no me emociona, estamos discutiendo a cada rato, o no tenemos empatía mutua, no vivimos en felicidad. Pero ¿qué pasa? Resulta
que tienes una familia muy bonita, tienes tus hijos y tienes todo una estructura que no te quieres bajar de esa estructura. Y entonces esa estructura dices, wow, cuántas mentiras me he contado. Entonces ya pasamos que no hacía alimentación saludable, que no hacía ejercicio, que sus relaciones son realmente reprobables, están reprobados en la relación. Y entonces el estrés ha vivido estresada por sus hijos, pero nunca le ha pasado nada grave a sus hijos. Entonces, ¿qué está pasando? El estrés está a alto nivel. Y luego, alto nivel el estrés, perfecto. Y entonces, ¿qué tal duermes? No, yo duermo bien. Mira, si tú no duermes de 6 horas y media a 7, de manera continua, profunda, con la luz apagada, que llegas a sueños profundos, no estás durmiendo. No, me levanto cada rato, doctor, o a veces se me va el sueño en la madrugada. Entonces... Doctor, disculpe, ¿no está grabando? Sí, no estoy grabando. Muchas gracias. No estaba grabando. Aquí empezamos. Entonces, muchas personas, cuando ya empiezan en este contexto a decir, oye, entonces las mentiras que me cuento, ¿cuántas mentiras me he echado en la vida? ¿Cuántas mentiras? Entonces, cuando vemos los estudios, cuando vemos la composición corporal, la grasa, cuando vemos la cantidad de músculo, cuando vemos la hidratación, cuando vemos la vida en sí, son mentiras que se ha contado. Y esas mentiras, pues no tiene nada de malo, porque es bonito echarnos mentiras también, pues es parte de la historia. Pero cuando esas mentiras ya las empiezo a enfrentar, dice Carl Jung, el ser humano hará cosas tan estúpidas, con tal de no enfrentarse a su propia alma, a su propia verdad. Entonces vivo en una falsedad, vivo en una mentira, en una atadura mental, y mientras no tenga el valor de enfrentar a esa identidad, a ese yo que no sé quién soy, entonces es cuando empieza a ver algo diferente. Evidentemente, una persona que viene con nosotros va a venir y vamos a acompañarlos a hacer un cambio en su vida. Pero el cambio, las bendiciones, la transformación es gracias a la persona, no es gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque la persona es la que está haciendo su cambio, es la que está tomando decisiones distintas, es la que está tomando el toro por los cuernos, y entonces dice, ¿sabes qué? Ya no más, ya no más, o sea, esto ya no puedo seguir así, ya no soporto esta vida que vengo viviendo. Y entonces, si tengo 60 años, me quedan 20 años, o 30, o 25, o 15. Los quiero vivir con intensidad, los quiero vivir en amor, los quiero vivir en paz. Entonces, cuando se trata de tomar acción, cuando se trata de hacer algún cambio, no, pues, empiezan otra vez la bola de mentiras. Esas mentiras que no me van a llevar a ningún lado. Entonces, desde aquí les puedo decir que 4 enemigos tiene el hombre, según Juan Matus. Es un autor, Carlos Castaneda, es un autor fantástico que habla de las enseñanzas de Don Juan Matus, y dice, los 4 enemigos del hombre, el hombre hablando del hombre como ser humano, como mujer o como hombre, como sea. Dice, 4 enemigos del hombre, el primero es el miedo. ¿Cuánta gente vive en miedo? ¿Cuánta gente le tiene miedo a cambiar de trabajo? ¿Cuánta gente tiene miedo de ser quienes son? ¿Cuánta gente tiene miedo? Muchos tenemos miedos, y esos miedos o nos bloquean, o nos paralizan, o nos ponen un cohete y nos apalancan para ser personas extraordinarias. Entonces, ¿cuánto tiempo en mi vida el miedo me ha detenido? Entonces el miedo, cuando yo trasciendo el miedo, porque trascender el miedo no es que no tenga miedo, sino que cuando me da miedo, lo hago. ¿Por qué? Porque ahí está mi crecimiento, aquí está mi enseñanza, ¿no?
Cuando trasciendo el miedo ya no es un problema, viene la claridad. Y la claridad es cuando yo digo, lo tengo bien claro, yo estoy seguro, así debe de ser, a mí me pusieron el cuerno, o esto y el otro. Yo tengo la claridad, aguas con ese enemigo, porque la claridad es la claridad de los filtros de tus pensamientos, los filtros de tu realidad. No significa que sea la verdad, es mi realidad. Y cuando trasciendo la claridad es cuando yo me digo a mí mismo, ahorita no, esto no es posible. Entonces cuando tengo, mi amor, Jesús, ¿puedes cerrar la puerta, por favor, hijo? Entonces, cuando yo me digo a mí mismo y tengo la capacidad de escuchar y de escuchar a los que están alrededor de mí, decir, bueno, no tengo la verdad y aquí me equivoqué, perdón, sí discúlpame. Y esto lo agarro para aprender como persona, ¿no? Y el tercero es el poder. Cuando una persona tiene poder, el poder es un asesino, porque cuando tengo poder se me vuela la cabeza, se me vuela el cerebro, y entonces puedo hacer y deshacer con el poder, y ese es uno de los peores enemigos. Y por último, el enemigo número uno a vencer, y que no lo vas a vencer, solamente lo puedes atarantar, es el tiempo, es la vejez. Ese viene y viene. Lo que sí puedes atarantarlo, lo que sí puedes vivir a los 70, a los 80 años, puedes vivir como joven. Eso sí puedes hacer, seguir siendo joven y que tu edad adulta, que tus años sigan pasando, pero puedes seguir pensando y sintiendo como joven. Entonces, moraleja, no basta, escuchen con esto, no basta con tomarme unas vitaminas, no basta con hacer, no sé, una caminata sin chiste en la mañana. Claro que sí funciona, claro que sí sirve, pero si nosotros tenemos una posibilidad de medir nuestra composición corporal, si podemos medir qué tanto estamos caminando, cómo vamos superando eso, cuánto medimos de sueño, si podemos medir nuestros niveles de vitamina D, si podemos medir los síntomas, ahora ya no me enfermo, ahora pienso diferente, si me puedo dar cuenta que mi patrón de pensamiento y mi patrón emocional ha cambiado, si tengo el valor de decirle a la gente que me acompaña, oye, la verdad, dame un feedback, dime qué piensas de mí, dime si realmente, aunque sea tu percepción, pero me sirve que verme desde otro enfoque, desde otro panorama, no solamente platicarme esas mentiras y creerme esas mentiras y quizá voy a quedarme solo y esa soledad la voy a crear yo misma, porque observa tus resultados, observa tu vida y observa tu destino, porque tú inconscientemente lo estás creando. Me voy a quedar aquí en la terapia. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ya algo más, vamos a trabajar con los compañeros de aquí, los guerreros, a que trabajen algo personal, porque se trata de trabajar situaciones personales para que podamos ver los patrones de pensamiento, cómo me relaciono con los demás, porque para conocerte a ti necesito ver cómo te relacionas con los demás, fíjate. Entonces el victimismo, dice el victimismo, es que me hizo daño, es que no me pela, es que me lastima. Entonces, ay, tesoro, lo que voy a hacer es cómo tú reaccionas, es como tú vives, cómo tú te relacionas con los demás, porque toda tu vida, todo tu resultado tiene que ver contigo, mi tesoro, mi reina. Es lo que quiero transmitirte en esta noche. Les mando bendiciones, cuídense.